Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. ¿Cómo tiene que ser un buen comunicador? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Qué cualidades tienen los grandes oradores? Es una pregunta que todas las personas que tenemos que hablar en público nos hemos hecho en más de una ocasión. Ujú. Hoy vamos a explicar las habilidades que marcan la diferencia entre un comunicador mediocre y uno excelente. Norberto, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué gusto volver a estar contigo nuevamente para compartir este momento de oratoria y coaching con todos nuestros seguidores y los que se vayan sumando de ahora en más, ¿no? Exacto. Un gusto como siempre. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Yo te quería preguntar, como experto en oratoria que eres y que has trabajado y formado a cientos de comunicadores, ¿qué habilidades esenciales consideras que tienen que tener? ¿Y cuáles son las que tú trabajas? Bueno, vaya pregunta. ¿Cuántas horas tenemos de podcast? Bueno, las que quieras. Bien. Hay que ver si nos aguantan. Hay que ver si nos aguantan. Ese es otro tema. Eso ya no depende de mí. Un buen comunicador, Begoña, es aquel que logra transmitir sus ideas con claridad, cautivar a su audiencia y generar un impacto duradero en quienes lo escuchan, nada más y nada menos. Para alcanzar este nivel de excelencia en la comunicación, es fundamental desarrollar una serie de habilidades y cualidades que van más allá de un simple acto de hablar, porque hablar, habla cualquiera, transmitir, transmite cualquiera, comunicar, no comunica cualquiera, y ahí está el punto. Ese es Porque el hándicap. claro, la comunicación efectiva precisamente requiere una combinación de técnica, empatía, inteligencia emocional y una profunda comprensión del mensaje que se va a transmitir. La claridad, entonces, es uno de los pilares fundamentales del buen orador. Claridad. Expresarse con precisión, sin ambigüedades y con una estructura bien definida, bueno, permite que el mensaje llegue sin distorsiones a la audiencia. La falta de claridad genera confusión, desinterés, mientras que un discurso bien articulado mantiene la atención del público y facilita la comprensión. Por eso es importante la claridad. La organización del discurso, el uso adecuado del lenguaje y la coherencia de la exposición son también aspectos esenciales para lograr este objetivo. Ya te contaré otras cualidades porque son varias, ¿m? Son varias. Pero ahora me gustaría, antes de avanzar, escucharte a ti sobre esto que te he mencionado de la comunicación efectiva. ¿Cómo lo ves, Begoña, desde el punto de vista del coaching? Pues que el coaching tiene mucho que decir. Antes hablabas de la diferencia entre hablar, transmitir y comunicar. Y aquí el coaching tiene mucho que decir, como comentaba antes. Ujú. El coaching es una poderosa y esencial herramienta para toda persona que quiera comunicar, como tú bien me preguntabas, de manera efectiva. Porque de nada sirve un buen discurso sin una personalidad y una actitud positiva. Claro. Todos los grandes oradores y comunicadores, todos esos que admiramos y que pensamos en Barack Obama, Nelson Mandela, todos ellos han construido una sólida autoestima y seguridad en sí mismos, que precisamente les permite proyectar ese gran carisma. Conocen a la perfección sus fortalezas comunicativas para potenciarlas al máximo y tienen algo imprescindible que iremos viendo a lo largo de este episodio, una muy buena gestión emocional. Ese es un punto Antes muy tú, importante. dime, Norberto, perdona. No, digo, ese es un punto, has tocado ahí, has puesto el dedo en la llama, en la llaga, el tema emocional, ¿no? Tan importante y que tan poca gente le presta atención. Me encantará escucharte esto y seguro que a nuestros oyentes también, el tema de las emociones, de la gestión emocional. Por supuesto que sí. Vamos paso a paso, vamos por partes para que se entienda bien. Antes hablabas, Norberto, de la importancia de que se exprese con claridad. El coaching precisamente enseña al orador a saber algo también muy importante, que tiene que ver con lo que estabas comentando. Enseña a saber desde qué emoción comunicar para que su discurso sea más efectivo e impacte
en la audiencia, algo de lo que también hablaremos más adelante de la persuasión. Ujú. Por tanto, desde el punto de vista del coaching, una cualidad esencial para todo buen comunicador es la inteligencia intrapersonal. ¿Qué quiere decir? Pues supone trabajar el autoconocimiento. Todo buen comunicador debe conocerse al máximo posible para poder dar la mejor versión de sí mismo en cada momento y poder manejar también cualquier situación, cualquier imprevisto con confianza y naturalidad. ¿Qué te parece? Un gran Oh, desafío de conocerse a uno claro, mismo. cuántas cosas tiraste, ¿no? Trabajar el autoconocimiento, conocerse a sí mismo, manejar la confianza, la naturalidad. Uf, son muchas cosas y la gente dirá, uy, pero me están apabullando todo eso, todo eso. Sí, todo eso y mucho más. Y lo bueno de esto es que se puede. Con capacitación y práctica se puede. Porque hablar bien en público no tiene que ser el privilegio de unas pocas personas. No, 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 no. Otra de las cualidades indispensables del buen orador, Begoña, es sin duda, y esto te toca también de cerca a ti en el coaching, la empatía. ¿M? La empatía. Un buen comunicador no solo transmite información, sino que también debe establecer una conexión emocional con la audiencia. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, cosa que no es nada fácil, permite adaptar el mensaje a las necesidades, al interés, a las expectativas del público. La empatía facilita el establecimiento de un vínculo genuino entre el orador y quienes los escuchan. De esta forma se genera allí algo muy importante y muy valioso, y que es confianza y credibilidad en el orador. Además, un comunicador empático sabe interpretar las reacciones de su audiencia. ¿Y entonces qué hace cuando interpreta? Ajusta su discurso en consecuencia. No sé, ¿lo ves así, Begoña? ¿Soy claro con lo que te estoy diciendo? Clarísimo, clarísimo. O sea, te doy al 100% la razón. La empatía, evidentemente, es imprescindible para lograr esa comunicación efectiva y positiva, pero vamos a ver con qué tiene relación la empatía. Si antes hablaba de la inteligencia intrapersonal como una habilidad necesaria para toda persona que quiere hablar en público, ahora voy a hablar de otra no menos importante. ¿Cuál, Y que cuál, quiero cuál? que, eso, cuál, y que quiero que los oyentes, y tú, Alberto, también, evidentemente, os quedéis con esta palabra. La inteligencia interpersonal. Wow, Repito, inteligencia interpersonal, que es precisamente la que nos permite tener empatía con nuestro público. ¿Y por qué? Porque la inteligencia interpersonal nos ayuda a poner el foco en el otro, a entender, como muy bien decías tú antes, sus necesidades, a escuchar de manera activa y algo muy importante, a leer su lenguaje no verbal. ¿Y qué nos va a permitir eso? Pues comprender y conectar con sus emociones. El buen comunicador se pone al servicio del otro, se pone al servicio del otro. Eso es clave. Lo ujú, que busca es influir y motivar, que su mensaje sirva al público y le aporte valor. El buen comunicador no habla para escucharse a sí mismo, sino para que lo escuchen. No habla desde el ego, sino que pone sus conocimientos y experiencia, como antes comentaba, al servicio de su audiencia. ujú, Por eso es imprescindible que mantenga el foco en su público, en sus expresiones, en sus gestos, en sus reacciones. Así va a saber si su mensaje está llegando o no, si el público se está distrayendo o si al público le resulta interesante lo que está diciendo, si está usando un lenguaje demasiado técnico o si está siendo a lo mejor monótono. La inteligencia interpersonal va a permitir lo que tú comentabas antes, Norberto, adaptar a su público el mensaje e ir adaptando todo lo que está diciendo según las reacciones y el feedback que está recibiendo constantemente del público. Pero Qué para eso, bueno, repito, es esencial poner el foco en el otro. qué bueno esto que has traído, Begoña, porque hoy todo el mundo habla de inteligencia, sí, de la inteligencia artificial, pero tú has traído otro concepto diferenciador y muy importante que es inteligencia interpersonal. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, me parece un excelente aporte para el podcast de hoy.
Y bueno, y todo esto en realidad que estamos diciendo, la verdad que no tendría sentido si el orador no es auténtico y genuino en su discurso. La autenticidad es un factor clave en la comunicación efectiva. Ser auténtico y mostrarse tal como uno es permite que el mensaje sea percibido como honesto y creíble. Es fundamental en el buen orador que el mensaje se perciba del otro lado como honesto y creíble. La falta de autenticidad genera desconfianza y distancia entre el orador y el público. Por eso, un buen comunicador intenta imitar a otros, pero, digamos, podés imitar ciertas cosas, pero hay que adaptarlo a tu discurso, nunca imitar 100%, porque en oratoria el que imita se suicida. Entonces vos podés, te gusta algo, lo podés adaptar a tu estilo, siempre adaptado, pero basado en tu personalidad, en tus valores y en tus experiencias. La autenticidad se traduce entonces en una comunicación más natural, más espontánea y mucho más cercana a la audiencia. ¿Cómo lo ves, Begoña? Pues mira, decirte que has dicho una frase que la primera vez que te la oí es que dije, "Es tal cual, es que lo asume a la perfección". Es una frase que me encanta. En oratoria, el que imita se suicida. Cuánta razón que tienes. Sí, es Ya te así. digo, es una frase que a mí se me quedó en la memoria y que yo creo que es un lema que todas las personas que nos escuchan, todos nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching tienen que tener siempre presente. Es una gran verdad. ¿Qué puedo aportar yo ahí desde el punto de vista del coaching? Pues que no hay nada que genere más confianza que una persona auténtica. Alguien que se muestra tal como es. Como decimos aquí en España, sin dobles caras ni engaños. Humilde y cercano. Todas esas cualidades humanizan al orador y le hacen ser carismático. Otra de las grandes cualidades que admiramos de Barack Obama, el carisma. ¿Y cómo se consigue? Pues un buen contacto visual, una sonrisa cálida y genuina, una postura corporal positiva y relajada que no refleja tensión ni inseguridad. ¿Y qué habilidad tenemos que desarrollar precisamente para lograr esa autenticidad? La respuesta es clara: la autoestima y la autoconfianza. Ujú. Ambas nos van a permitir ser auténticos porque no tendremos miedo a mostrarnos tal como somos, ya que no estaremos buscando la aprobación del público. Quien busca la aprobación es porque no tiene una buena autoestima. Lo que buscaremos en todo caso será el reconocimiento a nuestro trabajo bien hecho, a ese discurso que hemos elaborado, que hemos preparado, que hemos practicado, como bien dices, Norberto, y que ponemos al servicio de nuestro público. Qué bueno eso de que quien busca la aprobación es porque no tiene suficiente autoestima. Bueno, ¿eh? Muy bueno. Bravo, bravo. Bueno, Como siempre digo, perdón, un inciso, cuando salimos a hablar en público, la autoestima la tenemos que traer de casa. No se la claro. tenemos que pedir ni suplicar al público. Jamás dejarla colgada en el perchero. ¿No? Jamás, jamás, nunca. Pero bueno, no son todas estas las únicas habilidades de un buen orador, ¿eh? Se lo comentamos a nuestros oyentes. También hay otras, hay otras. Por ejemplo, bueno, como te dije al comienzo, podríamos estar, me parece que horas nos llevaría este podcast. Pero, por ejemplo, el dominio del lenguaje, el dominio del lenguaje. Esa es otra habilidad fundamental. No se trata solo de conocer un amplio vocabulario, sino de utilizar las palabras adecuadas en cada contexto, con un tono apropiado y con un ritmo que facilite la comprensión, porque hay que ayudarle a la audiencia a comprender el mensaje. Un buen comunicador sabe elegir las palabras con precisión, evita las muletillas, evita expresarse de manera larga, en manera confusa, sino todo lo contrario, se expresa de manera concisa, efectiva. También comprende la importancia del lenguaje no verbal, no solo del lenguaje verbal, de aquel otro lenguaje que la mayoría de los oradores a veces, y sobre todo los principiantes, no le prestan atención, y es el lenguaje o la comunicación no verbal. Siempre decimos esto en el instituto, tu cuerpo también habla. ¿Y qué incluye esto, el lenguaje no verbal?
los gestos, la postura, las expresiones faciales, el tono de voz, el contacto de ojos. Estos elementos refuerzan el mensaje y contribuyen, por supuesto, a la conexión con la audiencia. ¿Cómo lo ves? Ay, que has tocado un tema importante, esas temidas muletillas, Norberto. Esos, bueno, y todos esos tics como frotarse agarrarse las manos, jugar con los anillos, balancearse, todas esas correcciones que vamos señalando siempre a los alumnos. Y que no solo no aportan nada al mensaje, sino que además hacen que el orador se vea empequeñecido a los ojos del público. Claro. Todas esas muletillas, desde el punto de vista del coaching, siempre les explico a los alumnos y a los profesionales con los que trabajamos, expresan inseguridad, incomodidad y miedo, y por tanto restan autoridad al comunicador. Son gestos repetitivos que la persona insegura realiza de manera inconsciente en un intento de controlar su nerviosismo. Pero lejos de conseguirlo, lo que consigue es todo lo contrario. Le hace parecer todavía más inseguro. ¿Qué han hecho los grandes comunicadores para evitar esas muletillas fruto de los nervios? Aparte de trabajar su autoconfianza, contrarrestando su diálogo interno negativo, han aprendido técnicas de gestión emocional y de manejo del estrés. Algo que ya hemos también tratado en otros episodios de nuestro podcast. La verdad que yo no quisiera concluir este podcast sin tocar un tema que me parece muy importante, que estoy seguro que te va a gustar, y que es la capacidad de escucha, que es una cualidad esencial en la comunicación. Muchas veces se asocia la habilidad de un buen comunicador con su capacidad de hablar, pero escuchar activamente, es igualmente importante. Yo aquí en mi oficina, tengo un cartelito colgado que dice textualmente: el secreto del buen hablar es saber escuchar. Y lo tengo siempre a la vista, precisamente para que no se me olvide nunca eso de que tengo que saber escuchar. Por eso, prestar atención a lo que los demás dicen, comprender sus puntos de vista y responder de una manera adecuada fortalece también la interacción y permite un diálogo enriquecedor. Por eso la escucha activa implica estar presente en la conversación, sin distracciones, y demostrar, verdaderamente, demostrar interés por lo que el otro tiene que decirnos. ¿Cómo lo ves, Begonia, esto de la escucha activa? Esencial. Yo siempre digo, muchas personas dicen, yo estoy escuchando, y digo, no, no, tú estás oyendo. Y oír y escuchar no quiere decir lo mismo. Claro. Oír oímos todos, es como el hablar, hablamos todos, pero pocas personas saben comunicar. Pues aquí sucede lo mismo, oír oímos todos, Ujú. pero pocas sabemos escuchar porque precisamente no ponemos los cinco sentidos y estamos pensando en otras cosas. Escuchar es interpretar. Exacto, exacto. Vamos a ver escucha activa desde el punto de vista del coaching como lo entendemos. La escucha activa, evidentemente, es una habilidad clave para todo buen comunicador. No solo porque, como he explicado antes, le permite percibir las emociones de la audiencia y así poder adaptar su mensaje para que éste llegue mejor, sino porque cuando hablamos de comunicación efectiva, la escucha activa y la asertividad van de la mano. Ujú. Vamos ahora a hablar de la comunicación, pero cuando estamos, por ejemplo, liderando un equipo en una reunión de trabajo. Si estoy en esa negociación, en una reunión de trabajo, no solo es importante saber argumentar mis opiniones, sino que también es sumamente importante saber escuchar a mi interlocutor sin prejuzgar, sin estar pensando en lo que le voy a decir yo después. Eso es algo esencial. Por eso decía, tenemos que escuchar con los cinco sentidos y estando presentes, sin ningún tipo de juicio. Y cuando hablo de escuchar, me refiero precisamente a eso, hacerlo de verdad, con una mentalidad abierta y flexible. No desde el ego que piensa que siempre tengo la razón y que intento imponer mi punto de vista.
La escucha activa implica aceptar que las opiniones del otro también son válidas y que pueden sumar valor, que no hay verdades absolutas, que nadie está en posesión de la certeza máxima y que lo importante es llegar a consensos, a ese win-win tan necesario, sobre todo, evidentemente en todos los ámbitos, pero sobre todo en el mundo de la empresa. Sí, sí. Porque esa escucha, y aquí hay otra frase de Norberto tuya que me gusta mucho, los mal escuchados, Ujú. esa escucha activa es la mejor manera de prevenir malentendidos y conflictos. Porque muchas veces la gente se siente, como bien dice Norberto, mal escuchada. Por lo tanto, como buenos comunicadores, no tenemos que imponer nuestras opiniones. Tenemos que, un verbo clave en comunicación, tenemos que persuadir. ¿No es así, Norberto? Me encanta ese tema, me encanta el tema de la persuasión, porque esa es otra característica destacada del buen comunicador, es la capacidad de influir en los demás. Voy a decir esto porque para que se entienda bien, pero es una palabra que no me gusta. Digamos, influir en los demás y convencerlos de una idea. No me gusta la palabra convencer, lo digo simplemente para que se entienda, pero siempre me gusta más la palabra persuadir, no convencer, persuadir, motivar a la acción. Es un aspecto clave de la oratoria. Para lograrlo, entonces, claro, es fundamental estructurar bien el mensaje, presentar argumentos sólidos, utilizar ejemplos concretos y apelar a las emociones del público. Otra vez volvemos a las emociones. La persuasión no significa manipulación, no, se está muy lejos de eso, sino la habilidad de presentar ideas de manera convincente y ética. Persuadir, ser convincente. Y no quiero olvidarme de la adaptabilidad, porque este es otro punto importante dentro de las cualidades y habilidades del orador. Adaptarnos al otro, adaptarnos al público que nos escucha, adaptarnos a la audiencia. Es una cualidad que permite al orador ajustar su mensaje según el contexto. Y eso es muy importante, porque si no, vamos a hablar para nosotros solos. No ¿Cierto? todas las circunstancias requieren el mismo tono ni el mismo enfoque. Un buen comunicador sabe leer el ambiente y modificar su discurso para lograr un mayor impacto posible. Bueno, esta flexibilidad, esta adaptación es clave para responder de manera efectiva a preguntas, para manejar objeciones y también para mantener el interés de la audiencia. Porque si no somos flexibles y si no nos adaptamos a lo que viene a no solo a ver, a escuchar, a entender la audiencia, si no tenemos ese poder de flexibilización y de adaptación, nuestra comunicación sin duda habrá fallado. No sé si opinas lo mismo, Begonia. Sí, claro, habrá fallado porque estaremos otra vez, como comentábamos antes, desde el ego. Claro, Pero tú claro. has dicho la palabra persuadir. Yo voy a añadir aquí verbos. Persuadir, influir, motivar, inspirar. Todas ellas son habilidades de un buen comunicador, tanto si se dirige a cientos de personas en un auditorio como si está hablando en una reunión de trabajo. Como he explicado antes, comunicar es ponernos al servicio del otro, poner al servicio del otro sea una información, unos conocimientos, una opinión para aportar, para enriquecer, para sumar, para invitar a la reflexión, a debatir, a buscar consensos. Nunca, y eso es algo que estamos repitiendo a lo largo de todo ese episodio porque yo creo que es una idea clave, nunca tenemos que hablar desde el ego. Y para ello es imprescindible que el comunicador no necesite, como antes hemos comentado, ¿no? Buscar la aprobación, buscar la autoestima en su interlocutor. Los buenos comunicadores lo son porque han hecho un gran trabajo en autoconocimiento y autoestima, que les permite hablar desde esa vocación de servicio, dejando de lado todo egoísmo y necesidad de aprobación. Esperamos una vez más que todo lo que hemos estado tratando a lo largo de ese episodio os haya resultado interesante. Como siempre, nos encantará leer vuestros comentarios y recordaros que podéis sugerirnos cualquier tema relacionado con el mundo de la oratoria y del coaching en el correo electrónico del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching que encontraréis en la cajita de descripción de este episodio.
Entonces, Norberto, si quieres añadir alguna otra cosa. Simplemente decir que me encantó este temas que hemos tocado hoy, que fue, hay que decirlo también, a pedido de la gente que nos escucha. No es un alumno nuestro, no, no, pero es alguien que dijo que le interesaría que habláramos sobre un poco las habilidades, sobre las cualidades de de los comunicadores. De modo que un tema espectacular, le agradecemos y también los incitamos a que sigan participando, que nos sigan proponiendo temas, que nos propongan cosas, porque la verdad que surgen cosas muy interesantes como surgió este podcast. La verdad que me gustó mucho el tema, me gustó mucho. Y muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes tienen la paciencia de seguirnos. Y ya estaremos en la semana próxima, en los próximos días, con un nuevo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.